en lo más profundo del Océano Pacífico, a 5.000 metros bajo la superficie, en un lugar donde jamás ha penetrado un rayo de sol y donde la presión sería suficiente para aplastar el acero como si fuera papel, ocurrió algo que podría cambiar nuestra comprensión del planeta. Imagina un mundo completamente oscuro, silencioso, sometido a una fuerza brutal y constante, un territorio tan remoto que sabemos más de la superficie de la Luna que de ese paisaje submarino. Y ahora imagina que, en ese abismo, los científicos decidieron enviar no a un ser humano ni a una sonda convencional conectada por cables, sino a algo distinto, un dron autónomo impulsado por inteligencia artificial, capaz de observar, analizar y tomar decisiones por sí mismo en tiempo real. Lo que regresó desde esa oscuridad absoluta dejó a todo el equipo de investigación en silencio. Las imágenes no eran lo que esperaban, los datos tampoco. Si te interesan los misterios científicos reales, las fronteras invisibles del conocimiento y los descubrimientos que pueden cambiar el futuro, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar desafía todo lo que creíamos saber sobre la vida y el océano profundo. La misión comenzó como algo aparentemente rutinario: cartografiar una región casi inexplorada llamada la Clarion-Clipperton Zone, una vasta llanura abisal que se extiende a lo largo de aproximadamente 4,5 millones de kilómetros cuadrados entre Hawái y México. En el pasado, las expediciones dependían de vehículos operados a distancia, conectados por cables a barcos en la superficie. Esos dispositivos tenían limitaciones evidentes, solo podían desplazarse hasta donde el cable lo permitiera, y solo podían observar aquello que un operador humano decidiera enfocar. Pero este nuevo dron era diferente. Había sido entrenado con miles de horas de grabaciones del fondo marino, estudios geológicos y datos biológicos. No necesitaba esperar instrucciones, podía identificar anomalías más rápido que cualquier especialista, decidir girar, detenerse o examinar un punto específico sin que una señal tardara minutos en viajar 5 kilómetros hacia la superficie y regresar con una orden. Era la primera misión de exploración verdaderamente autónoma en las profundidades del océano, y nadie estaba preparado para lo que iba a encontrar. En su primer recorrido todo parecía normal. El fondo marino mostraba sedimentos oscuros, rocas dispersas y unas formaciones redondeadas similares a papas conocidas como nódulos polimetálicos, ricos en cobalto, níquel, cobre y manganeso. Estas estructuras han despertado el interés de empresas mineras durante décadas. También aparecían criaturas extrañas flotando en la negrura, organismos adaptados a una vida sin luz. Nada fuera de los modelos científicos previstos, hasta que el dron hizo algo inesperado. No emitió una alarma, no envió una señal urgente, simplemente se detuvo. Se mantuvo suspendido en el agua y dirigió todos sus sensores hacia una zona del lecho marino de unos 30 metros de ancho. Según los registros de la misión, repitió esa conducta 4 veces en el mismo punto antes de que el equipo en la superficie notara el patrón. Cuando los investigadores analizaron los datos, encontraron algo desconcertante: una señal eléctrica débil pero constante. El fondo marino estaba generando voltaje. Al principio pensaron en una falla técnica. A 5.000 metros de profundidad, el metal puede deformarse por la presión, el frío altera los circuitos y el agua salada invade cualquier mínima abertura. Sin embargo, el dron contaba con múltiples sistemas de sensores redundantes. Todos mostraban lo mismo: una corriente eléctrica sostenida proveniente de los nódulos del fondo oceánico. Aquello no era un simple error instrumental. Los nódulos polimetálicos, esas mismas formaciones que las compañías planean extraer en cantidades de millones de toneladas, parecían estar realizando algo que nadie había anticipado. Bajo la presión extrema del océano profundo, en contacto constante con el agua salada, su composición metálica estaba generando microcorrientes eléctricas, corrientes diminutas, pero persistentes. Y esas corrientes, según los datos, eran lo suficientemente intensas para provocar algo extraordinario: la separación de moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno. En otras palabras, en completa oscuridad, a 5.000 metros de profundidad, sin luz solar, sin fotosíntesis y sin organismos vivos involucrados en el proceso, se estaba produciendo oxígeno. Cuando el equipo comprendió lo que significaba, la sala quedó en silencio. No era simplemente una curiosidad geoquímica, era una posibilidad que desafiaba décadas de modelos científicos. El dron impulsado por inteligencia artificial acababa de documentar lo que algunos investigadores comenzaron a llamar oxígeno oscuro, un proceso natural, completamente no biológico, capaz de generar un gas esencial para la vida en condiciones que hasta entonces se consideraban incompatibles con ella. Las implicaciones
aplicaciones empezaron a multiplicarse. Si el fondo marino puede producir oxígeno por sí mismo, entonces los ecosistemas abisales podrían estar funcionando con una fuente energética que jamás se había tenido en cuenta. Ya sabíamos que en las cercanías de las fuentes hidrotermales existen organismos que sobreviven sin luz solar, utilizando energía química. Pero esto era diferente. El oxígeno es la molécula que impulsa la mayoría de las formas de vida compleja en la superficie terrestre, y ahora parecía estar formándose en la oscuridad absoluta. La noticia no tardó en llamar la atención de los astrobiólogos. Si algo así ocurre en la Tierra sin necesidad de luz, ¿qué impediría que sucediera en otros mundos oceánicos? La luna Europa, que orbita alrededor de Júpiter, alberga un océano inmenso bajo su corteza de hielo. Nadie espera que la luz del Sol alcance ese mar subterráneo, pero su fondo es rocoso y rico en minerales. ¿Y si allí también se producen reacciones similares? ¿Y si el oxígeno puede generarse en la oscuridad de un océano extraterrestre? Lo mismo sucede con Encelado, luna de Saturno, donde enormes géiseres expulsan agua al espacio, señal de que existe un océano bajo la superficie helada. De repente, la búsqueda de vida más allá de la Tierra ya no dependía únicamente de encontrar luz o fotosíntesis. Tal vez la química del propio planeta o luna fuera suficiente, pero el dron no había terminado de sorprender. Mientras continuaba su exploración, sus algoritmos marcaron otra anomalía. Esta vez no se trataba de una señal eléctrica, eran formas, patrones geométricos casi perfectos impresos en el lecho marino, espirales, cuadrículas, crestas dispuestas en diseños que parecían matemáticos. No coincidían con formaciones rocosas naturales conocidas, ni con simples efectos de erosión. La inteligencia artificial había sido entrenada para distinguir estructuras geológicas comunes de irregularidades significativas, y había clasificado aquellas figuras una y otra vez como anómalas. Cuando el equipo revisó las grabaciones con extremo cuidado, fotograma a fotograma, observaron algo aún más inquietante. Los patrones no eran estáticos, cambiaban, muy lentamente, casi de forma imperceptible, pero cambiaban. Algunas crestas parecían alargarse, las espirales se ajustaban, el fondo marino no estaba inmóvil, y lo más desconcertante era que no había señales de actividad tectónica, ni corrientes intensas, ni mareas capaces de explicar el fenómeno. Los sensores no registraban movimientos sísmicos, no había variaciones en la presión del agua que justificaran esos cambios. Sin embargo, los datos electromagnéticos mostraban pequeñas fluctuaciones en el campo magnético local, sincronizadas con cada modificación en los patrones. En ese momento, según los registros, la sala de control volvió a quedarse en un silencio absoluto. Lo que empezó a tomar forma en la mente de los investigadores era difícil de aceptar. El mismo proceso que parecía generar microcorrientes eléctricas y separar moléculas de agua, en la oscuridad también podría estar influyendo en la estructura física del lecho marino. Energía, forma y sincronización aparecían conectadas dentro de un mismo sistema. No se trataba de una reacción aislada ni de un evento puntual. Tampoco parecía ser una anomalía temporal. Los científicos hablaron con extrema cautela, evitando exageraciones. No pronunciaron palabras grandilocuentes, pero en privado comenzaron a describirlo como un sistema activo, estable y autosostenido. Un mecanismo que probablemente llevaba funcionando miles de años, oculto bajo 5 kilómetros de agua, fuera del alcance de nuestra tecnología, hasta ahora. Y entonces surgió la parte más delicada de toda la historia: los nódulos polimetálicos, que estaban en el centro de este fenómeno, los que generaban electricidad, los que hacían posible la producción de oxígeno en la oscuridad, y los que parecían estar relacionados con variaciones magnéticas y patrones estructurales, son exactamente los mismos que la industria minera planea extraer. La Clarion-Clipperton Zone es el principal objetivo mundial para la minería en aguas profundas. Varias compañías ya preparan maquinaria especializada. Los procesos regulatorios avanzan. El propósito es recolectar millones de toneladas de estos nódulos para abastecer la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable. Desde la superficie, esa meta parece razonable: transición energética, menos combustibles fósiles, más sostenibilidad. Pero bajo el océano podría estar ocurriendo algo que apenas comenzamos a comprender. Los investigadores ahora enfrentan una pregunta urgente y profunda. Si extraemos esos nódulos, ¿estaremos apagando un sistema natural de producción de oxígeno que ni siquiera entendemos por completo? ¿Podríamos estar alterando ecosistemas que dependen de ese proceso? Ecosistemas
sistemas que aún no hemos descubierto ni estudiado, porque si el oxígeno oscuro existe, entonces el fondo marino no es simplemente un desierto mineral. Podría ser un entorno dinámico donde la química y la física trabajan juntas para sostener formas de vida invisibles para nosotros. Y si esos patrones geométricos realmente están vinculados a procesos energéticos y magnéticos, entonces remover los nódulos no sería solo retirar rocas, sería intervenir en un sistema complejo y milenario. Algunos científicos incluso plantearon otra reflexión inquietante. Si procesos como este ayudaron a generar oxígeno en la Tierra primitiva, en épocas en que la fotosíntesis todavía no dominaba el planeta, ¿podría este mecanismo haber desempeñado un papel en el origen temprano de la vida compleja? Estamos frente a PAE, una pista que conecta el pasado profundo de nuestro mundo con la posibilidad de vida en otros lugares del sistema solar. Un dron autónomo descendió para elaborar un mapa. Regresó con algo mucho más grande, evidencia de un fenómeno que obliga a replantear modelos biológicos, geológicos y hasta astrobiológicos. 5.000 metros bajo la superficie, en un entorno de oscuridad total y presión aplastante, el océano parece estar realizando una tarea que considerábamos imposible. Está produciendo oxígeno sin luz, está mostrando patrones que evolucionan en sincronía con campos magnéticos, está revelando que aún hay sistemas planetarios enteros funcionando fuera de nuestra vista. Y lo más inquietante de todo es esto: estuvimos a punto de no verlo nunca. Si la exploración hubiera seguido métodos tradicionales, quizás el dron no habría tenido la autonomía necesaria para detenerse, observar y detectar esas anomalías. Si la minería comienza antes de que entendamos completamente lo que ocurre allí abajo, podríamos eliminar para siempre las pruebas de un proceso natural extraordinario. Esto no es solo una historia sobre tecnología avanzada, es una historia sobre los límites del conocimiento humano, sobre cómo la inteligencia artificial puede ampliar nuestros sentidos hacia territorios donde no podemos ir físicamente, y sobre la responsabilidad que conlleva descubrir algo que podría cambiar nuestro entendimiento de la vida. Ahora la pregunta no es solo qué está ocurriendo en las profundidades del Pacífico. La verdadera pregunta es ¿qué haremos con esta información? ¿Queremos seguir explorando antes de intervenir o avanzaremos sin comprender completamente el sistema que podríamos alterar? A medida que los datos fueron revisados una y otra vez, a medida que laboratorios independientes comenzaron a analizar muestras y a repetir cálculos, una conclusión empezó a consolidarse. El fondo del océano profundo no es un escenario pasivo y silencioso, sino un entorno dinámico donde procesos invisibles pueden estar activos desde hace milenios. Lo que parecía un simple terreno mineral destinado a la extracción industrial podría ser, en realidad, una pieza clave en un sistema planetario mucho más complejo. El descubrimiento no vino acompañado de explosiones ni de titulares inmediatos. Llegó en forma de gráficos, lecturas eléctricas constantes, variaciones magnéticas sutiles y grabaciones que mostraban patrones transformándose lentamente en la oscuridad. Pero en la ciencia, a veces los cambios más revolucionarios comienzan con datos silenciosos. El dron descendió para cartografiar, volvió con preguntas fundamentales. Si el llamado oxígeno oscuro es real y opera como un proceso estable, entonces nuestra definición de los entornos habitables debe ampliarse. Si estructuras minerales bajo presión pueden generar energía suficiente para alterar químicamente su entorno, entonces los límites entre geología y biología se vuelven menos rígidos. Y si la vida puede depender de sistemas que apenas estamos comenzando a detectar, nuestra responsabilidad como especie tecnológica aumenta enormemente. La minería en aguas profundas promete impulsar la transición energética global, pero también podría alterar un mecanismo natural que ni siquiera entendemos en su totalidad. La historia nos ha mostrado que intervenir ecosistemas complejos sin conocimiento completo puede traer consecuencias inesperadas. Aquí la diferencia es que estamos hablando de un ecosistema casi desconocido, oculto bajo 5.000 metros de agua. Este hallazgo también redefine nuestra mirada hacia otros mundos. Si en la oscuridad del océano terrestre se puede generar oxígeno sin luz solar, entonces tal vez los océanos ocultos de lunas lejanas no sean tan estériles como imaginábamos. Quizás la vida no necesita necesariamente la luz de una estrella, sino condiciones químicas adecuadas y tiempo suficiente. Pero más, allá de las implicaciones científicas, esta historia deja una enseñanza profunda. Durante siglos hemos pensado que el planeta ya estaba prácticamente comprendido, que los grandes descubrimientos pertenecían al pasado. Sin embargo, bajo nuestros propios océanos, en regiones que nunca vemos y que rara vez consideramos, podrían estar ocurriendo procesos que cambian nuestra comprensión de la vida misma. Un sistema silencioso, autosostenido, oculto durante miles de años. Y todo fue revelado porque una máquina fue programada no solo para mirar, sino para notar lo inesperado. 5.000 metros bajo el Pacífico, en la oscuridad absoluta y bajo una presión implacable, el océano
océano parece estar haciendo algo que creíamos imposible, y estuvimos muy cerca de no descubrirlo jamás. Tal vez el verdadero mensaje no sea solo científico, tal vez sea una invitación a la humildad, porque si aún desconocemos lo que ocurre en nuestro propio planeta, en sus profundidades más remotas, ¿cuánto más queda por aprender?